Ahora simplemente os voy a comentar la parte final de Suratul Waqi'a, porque el sura es muy largo, pero voy a leer la sección que es conclusiva, ¿no? La conclusión, básicamente, después de la oración, si Dios quiere, os haré un repasito de Suratul Najm, que es una de las que más me gusta y creo que contiene muchos mensajes muy relevantes, ¿vale? Esta última sección, Suratul Waqi'a, empezaba explicando el hecho de que la llegada del día en el que ajustas tus cuentas es inevitable. Waqi'a significa el evento inevitable, y luego Dios ha hecho como un repaso de algunos fenómenos naturales, pero desde una perspectiva particular, la perspectiva de que este universo, esta naturaleza te deja o te enseña la lección de que de que no todo está en tus manos, ¿vale? Básicamente, es decir, Dios espera de ti que saques diferentes lecciones de la naturaleza. Por ejemplo, cuando va a defender el Tawhid o el hecho de que Dios es único, te pide que analices el hecho de que pese a que existen tantas leyes, tantos hábitats y tantas cosas, todos están en armonía, ¿vale? Es decir, están dirigidos por una única soberanía. Esa es la idea del Tawhid, ¿vale? Que no hay múltiples dioses ahí interactuando, como cuando la gente desconoce, entonces se imagina que hay dioses o espíritus, cosa de lo cual hablaremos en Suratul Najm, si Dios quiere, ¿no? Entonces, en esta sección final, lo que Dios dice es, empieza diciendo فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ, varias cosas. Dios dice, juro, es decir, no, punto, o punto exclamativo, si lo quieres decir así. Uqsimu bimawaqi'i an-nujum, juro por la localización de las estrellas. Entonces, cuando Dios dice la, no, se entiende que hay un discurso antes, ¿vale? Es decir, la gente de Mecca está diciendo una serie de Mecca o de donde sea, está diciendo una serie de cosas y Dios responde no. Incluso hay suras que empiezan por no, y los comentadores dicen eso es porque en el contexto histórico la gente tenía un tipo de discurso, y es como que Dios entra y le da un toque, ¿no? O entra para contradecirlo. Es decir, y a medida que avance el discurso lo vais a entender. Luego, sobre los juramentos, cuando Dios jura por algo, lo típico, hay varias teorías de por qué Dios jura por el sol, jura por la luna, pero la opinión más convincente, al menos para mí, es que los juramentos tienen un vínculo con lo que luego Dios te va a decir, ¿vale? Dios no escoge un juramento arbitrariamente. Entonces, claro, esto es interesante porque Dios jura por la localización de las estrellas. Y ahora os tenéis que acordar de esto para entenderlo después. Y luego Dios hace algo muy extraño. De hecho, solo ocurre una vez en el Corán. Dice, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Y esto, sin duda, es un juramento que si lo supierais es gigante, ¿no? O es súper grande. Entonces, claro, es muy extraño que Dios jure por algo y diga esto. Y esto básicamente está aludiendo. Claro, porque nosotros cuando vemos las estrellas vemos puntos en el cielo, pero realmente el universo es súper vasto. Y es interesante que Dios diga, si pudierais llegar a entenderlo, este juramento es un juramento enorme, es decir, abarca un montón, ¿no? Y es interesante pues que va progresando el conocimiento. Vale, hemos dicho que hay un vínculo entre el objeto por el cual Dios jura y lo que va a afirmar. Dios afirma, innahu la Qur'anun karim. Sin duda alguna este Qur'an es generoso. Alhamdulillah. Vale, ¿qué relación guarda el hecho de que este es un Corán generoso con las estrellas, es decir, con la localización de las estrellas? Aquí, naturalmente, los comentadores del Corán empiezan a hacer su tafakkur o su tadabbur, empiezan a reflexionar al respecto y salen con varias conclusiones que son interesantes. Una de ellas es que dicen, los versículos del Corán son como estrellas en cierto modo, ¿no? Básicamente, es decir, hay interpretaciones más esotéricas, y luego hay otras más, digamos, fáciles de entender. Y una de ellas es que Dios dice, Sanurihim ayatina fil afaq, les mostraremos nuestros signos en los horizontes. Y luego la idea es que los versículos del Corán también son ayat. Y otra de las interpretaciones de esto es que el universo es muy vasto, ¿vale? Básicamente, tan vasto que nunca vamos a dejar de ir conociendo más y más. Y el Corán viene a ser lo mismo, quiere decir, sus lecciones las vamos a ir conociendo cada vez más y más. Y al fin y al cabo Dios está aquí definiendo al Corán como Karim, generoso. Y realmente lo ponemos siempre Corán Karim, pero no reflexionamos. Lo que significa es que el Corán es un acto de generosidad. El conocimiento es un acto de generosidad por parte de Dios. Y luego Dios dice, Fi kitabin maknun, este Corán se encuentra originalmente en un registro protegido. Y ahora Dios dice, La yamassuhu illa al-mutahharun, no lo toca nadie excepto los que están limpios o puros. La forma más, podríamos decir, común de entender esto, algunos árabes propusieron, porque tenían una visión del mundo más mágica, y propusieron que este Corán
Primero dijeron, Muhammad se lo inventa, se lo está copiando. Cuando llegó un punto en el que el Corán dijo, producid algo parecido, por ejemplo, su respuesta ¿cuál fue? Esto es un acto de magia. Cuando entraba algún poeta a la ciudad de Mecca, que le decían, alhamdulillah, le decían, ten cuidado, porque Muhammad te va a echar magia. Es decir, porque la persona que conoce la lengua árabe y escucha el Corán sabe que está pasando algo muy raro y que esto no es el discurso de un ser humano. Entonces ellos dicen, ves, es una magia a través de la cual el profeta Muhammad separa familias. Es verdad que separaba familias, separaban a familias porque cuando el hijo aceptaba el Islam, los padres le echaban a patadas, no porque el hijo dejara de respetar a sus padres, al contrario. Pero bueno, son formas de labia, ¿no? De decir, ves, ahora estás contradiciendo la tradición y con eso estás insultando a tus ancestros, ¿vale? Ese tipo de acusaciones. Entonces lo que decían es que este Corán procede de espíritus, básicamente, o demonios incluso podríamos decir. Me hace gracia que algunos misioneros cristianos les he escuchado decir lo mismo. Cuando les intentas mostrar que el Corán no puede ser humano, te dicen, es que yo no he dicho que sea humano, viene del demonio. Interesante teoría. Dios dice, no, en su origen, en su registro original, este Corán no es manipulado, no es tocado por nadie excepto aquellos que están puros, podríamos decir. Y generalmente se interpreta que se refiere a los ángeles, ¿vale? Básicamente, porque si adoptas la postura de que significa que solo lo tiene que tocar la persona que ha hecho la ablución, es como que no cuadra con el contexto y no cuadra lo que se está diciendo. Y hay quien enseñaría ejemplos de la tradición de que realmente se tocaban páginas del Corán sin necesariamente tener la ablución hecha, ¿no? Pero eso ya es un tema de jurisprudencia. Dios dice, contrariamente a lo que pensáis, Tanzilun min Rabbil Alamin, es algo que ha descendido viniendo, como dijimos ayer, del Rab. Rab es aquel que cuida de ti, insisto, Señor, decimos en castellano. Antes, cuando había esclavitud, estaba el Señor y el amo, el Señor, que es el amo, y el siervo, ¿vale? Entonces, cuando se dice Señor, hoy en día, como no hay esclavitud, no usamos esa palabra. Eso sí, la esclavitud tiene una mala connotación porque se te ha forzado a ser esclavo, ¿vale? En este caso, tú eliges conscientemente si quieres seguir a Dios, pero incluso elijas o no elijas, tú estás siendo alimentado por Dios, ¿vale? Podríamos decir así, el que te da el oxígeno. Este libro viene de tu Rab, es decir, del Rab al-Alamin, del Señor, es decir, de aquel que cuida a los alamin, como dijimos ayer, significa a todos los pueblos, todas las naciones, ¿vale? Para los que no estabais ayer, la palabra alam significa mundo. El plural para referirte a mundos en el sentido de planetas sería awalim. Cuando tú dices alamun, alamin, en este caso, te estarías refiriendo a naciones o a seres racionales, ¿vale? Básicamente, es decir, aquel que da de comer a todos los seres humanos de todos los pueblos, él es el origen de este libro y no las paranoias que os inventáis vosotros, ¿no? Básicamente. Entonces, os estoy diciendo que antes Dios ha hecho una reflexión para que analices la naturaleza y veas que todo está sujeto a unas leyes, y de igual modo tú estás sujeto a esas leyes y no tienes tanto poder como a veces te gustaría hacerte creer, básicamente, ¿no? Dios dice, أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ Antum mudhinun, ¿es acaso en relación a este discurso, es decir, un discurso que viene de la mejor fuente y no manipula a nadie excepto los más limpios, y que encima viene del dueño y del sustentador de todas las naciones, es de este discurso del que vais a ser inconscientes, básicamente? Esto es muy interesante, dice وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, y esto se puede entender de dos formas. Alhamdulillah. Rizq es el sustento o la provisión a través de la cual tú puedes sostenerte a lo largo de la vida. Y aquí se puede interpretar de dos formas. Dios estaría diciendo, es decir, de este discurso tan impecable en su origen, del cual vosotros pasáis, podríamos decir así, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, y hacéis de vuestro estilo de vida, esa sería una posible traducción, hacéis de vuestro estilo de vida dedicaros a negarlo. O sea, no se trata de que tú te llega el mensaje y lo niegues, sino que activamente te dedicas a negarlo, a escribir cosas en contra, a hacer cosas en contra. Es decir, vais a tomar esta postura. Y la otra interpretación que a mí me convence mucho más, porque rizq es el sustento que tú te ganas, ganarte la vida. Y los ciudadanos de Mecca tenían un problema. Ellos tenían una economía basada en la idolatría. La gente venía de toda Arabia a visitar a los ídolos. Entonces, cuando el profeta Muhammad empieza a decir, salam, solo un Dios, estos ídolos son falsos, vuestros tribalismos son falsos, etcétera, etcétera, la gente
se da cuenta de que eso es un desafío para la economía. O sea, gran parte de la oposición que recibió este mensaje se debía a causas económicas. Dios está diciendo, ¿estáis utilizando vuestra economía como motivo para negar la verdad? Y esto es un toque de atención, porque hay personas que cuando aceptan el Islam podrían perder el trabajo, podrían perder medios de subsistencia, podríamos decir. Y realmente hay gente que coloca la economía por delante de eso. Es decir, utiliza sus recursos o su economía como un pretexto para oponerse al mensaje, básicamente. Y esa es la actitud que Dios está diciendo. Entonces, claro, si Dios te está diciendo aquí que tú dependes de Dios, básicamente, es absurdo que tú adoptes la postura de que la gente que me paga el sueldo o la gente que me da el dinero me va a rechazar por aceptar a Dios, por tanto voy a rechazar a Dios. Es absurdo, en cierto modo, si te paras a reflexionarlo con profundidad. Y ahora Dios va a dirigir, a hacer un cambio de escena. En el Corán hay muchos cambios escénicos, ¿vale? Y uno de esos tipos de escenas es llevarte a la escena de la muerte. Y en el Islam, por supuesto, la muerte es desagradable por naturaleza, pero a veces tienes que reflexionar acerca de ello. Porque hay veces que sabes que algo es verdad, pero si aceptas esa verdad, pierdes algo, como en el caso de la economía. ¿Y qué haces? Paso, voy a tratar de olvidarlo, ¿vale? Voy a tratar de no pensar en ello. Alhamdulillah. Y cuando Dios te presenta estas escenas de la muerte, te está diciendo, no olvides que llegará el momento, quiere decir, por mucho que lo intentes atrasar. Falaula, dice Dios, idha balagatil hulqum, que va, es decir, la persona tiene que tener en cuenta, por decirlo de alguna forma, para que lo entendáis, que en el momento en el que alcance la garganta, eso es, por cierto, el Corán usa imágenes muy visuales, ¿vale? En el momento en el que tú te mueres y estás perdiendo el aliento, creo que esa sería la forma correcta de decirlo en castellano, wa antum hina idin tanzurun, y vosotros estáis allí observando, es decir, la escena es básicamente esta. Tú tienes a una persona en la camilla que está perdiendo la vida, es moribundo, y todas las personas que están alrededor, Dios está diciendo, vosotros que estáis ahí observando, Dios dice wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, y nosotros, Dios, estamos más cerca de él que vosotros. Es decir, ese es el tipo de persona, el tipo de familia, el tipo de gente obsesionada con quizás el estatus, la clase social, la economía, que piensa que, es decir, teniendo a Dios por encima, coge a otros conceptos, a otros patrones y los coloca por encima, ¿vale? Mi economía, mi estatus, lo que sea. Dios está diciendo, esa persona mientras esté muriendo, ahora está más cerca de Dios que de vosotros. Entonces es como un desafío. Walakin la tubsirun, pero vosotros no veis a Dios. No veis cómo se le va a tomar la vida. Es decir, pero Él sí que lo está viendo, en cierto modo, ¿vale? Porque Él ya está pisando la línea de la muerte. Es decir, en este mundo podéis hacer piña para oponeros al mensaje. Podéis hacer piña, reunir dinero, hacer lo que queráis. Pero en cuanto se acerque el momento de la muerte, perdéis el control. Quiero decir, sois extremadamente frágiles y vuestro poder es extremadamente limitado, ¿vale? Y esa es la escena que se trata de hacerte reflexionar. Falaula in kuntum ghayra madinin, pues entonces, si realmente no estáis subyugados, es decir, a nadie, si realmente vosotros sois los cracks, porque en otro lugar del Corán, por ejemplo, dice Kalla innal insana la yatgha, lo que le ocurre al ser humano es que decide saltarse los límites, decide no tener límites, arra'ahu istaghna, cuando se ve que es autosuficiente. Cuando yo me miro a mí mismo y digo, pero si yo trabajo, yo me gano la vida, y yo no tengo por qué seguir a nadie, ¿qué me estás contando de seguir a un Dios y un día del juicio? Entonces esa es la enfermedad, digamos, espiritual, si lo quieres decir así, que Dios está señalando aquí. Dios dice, si realmente vosotros no estáis subyugados a nadie, es decir, tenéis tanto poder como decís tener, tarji'unaha, hacedle volver. Quiero decir, me hace gracia porque conozco el caso de alguna empresa en el que el jefe multimillonario tenía un cáncer, porque es un ser humano, al fin y al cabo, cogía cáncer y toda la familia obsesionada por salvarle, gastando dinero para acá, para allá. Es como la persona que se acostumbra a creer que él tiene el poder, porque compra todo con dinero, parece que no acaba de aceptar la muerte. ¿Por qué razón? Bueno, porque te crees que lo puedes pagar todo y en ese momento te das cuenta de que no. Aquí hay un punto en el que no lo puedes pagar. Dios dice, y ahora está más cerca de mí que de vosotros, aunque vosotros no lo veáis, básicamente, ¿no? Entonces es una lección seria, porque hay mucha gente que no se para a reflexionar sobre esto. ¿Te crees que el rechazo a la verdad como consecuencia de recursos que tienes en este planeta es racional? Cuando tus recursos de este planeta, como dijimos ayer, no somos más que mustajlefin, somos herederos provisionales y eso se nos va a ir de las manos en pocos días.
Dios dice, si de verdad no estáis sometidos a nadie, ni estáis siendo subyugados a nadie, tarji'una, a hacerle volver, in kuntum sadiqin, si esa afirmación vuestra de que yo no tengo por qué seguir a nadie, es decir, si es verdad lo que decís, ¿vale? Y al principio de este sura, alhamdulillah, cuando Dios ha hablado de que el evento es inevitable, luego ha expresado una clasificación de las personas, básicamente en el día del juicio, en base a sus acciones. Generalmente lo clasifican en dos grupos, ¿vale? Es decir, la gente que ha hecho el bien, lo típico, y la gente que ha hecho el mal. En este sura, dentro de la gente que ha hecho el bien, hace una subclasificación, ¿vale? Es decir, los que están por delante, los que se lo han currado más, los que se han sacrificado más, los que tienen más mérito. O sea, veréis que aquí Dios hace tres categorías. Dios dice, después de esta persona que está muriendo, فَإِمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, si esta persona era de los que estaban cercanos, ¿qué quiere decir eso? Cercanos a Dios, básicamente. Es decir, y eso es una idea muy bonita del Islam. Tú en esta vida puedes estar cercano a Dios. La gente dice, cuando muera me encontraré con el Señor. Nosotros nos encontramos con el Señor 5 veces al día. Quiero decir, nos encontraremos con el Señor de otra forma, por supuesto, pero en esta vida el Islam es una religión constante, de recuerdo de Dios, de dhikr, de oración, y eso te permite convertirte en lo que Dios denomina al-muqarrabun, las personas cercanas a Dios. Alhamdulillah, en Islam no creemos en una santidad de una persona que recibe visiones. Bueno, desafortunadamente hay gente que tiene toda clase de creencias, ¿no? Pero la creencia islámica no te enseña eso. Pero todas las personas por igual, independientemente de tu origen, de tu herencia, de tu sheikh, tenemos la capacidad de estar cerca de Dios. Entonces, si esa persona que acaba de morir era uno de los que estaba cerca de Dios, farouhun wa rihan, a esa persona le corresponde una delicia y un placer o un deleite, es lo que le espera, wa jannatu na'im, y un jardín difícil de traducir, y un jardín de delicia, ¿no? Entonces básicamente la idea es esa. Ayer estuvimos hablando de por qué se mencionan jardines, y estuvimos comentando que el ser humano, aunque ahora nos han metido en junglas de asfalto, originalmente somos un animal cuyo hábitat natural, por cierto, animal quiere decir una criatura, ¿vale? Que hay gente que dice es animal y se alarma. Somos una criatura que originalmente venimos de hábitat natural, y aunque no lo creas, aunque vivamos en entornos urbanos, nos gusta la naturaleza, nos llama la naturaleza. Cuando tú quieres una casa, quieres tener algún tipo de jardín, algún tipo de riachuelo, y eso es lo que Dios te permite perdón, lo que Dios te promete, alhamdulillah, pero con una residencia permanente, que es lo que en esta vida no vas a tener. Pues a esa persona Dios le dará eso. Y si ha sido de los compañeros de la derecha, o de los compañeros que han hecho las cosas bien, es decir, la gente que ha hecho las cosas bien en el mundo, si os fijáis, dentro de la gente que ha hecho las cosas bien, Dios ha clasificado en dos grupos: los que se lo han currado extra, y toda la gente que ha hecho las cosas bien, que por supuesto está muy bien, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. En ese caso, paz o seguridad para vosotros, para ti, a esa persona. Min ashabil yamin, se puede entender de dos formas: recibirás saludos de paz por parte del resto de gente que está en tu grupo. Es decir, en el paraíso, no sé si os dais cuenta, en el Corán hay un gran elemento social. Estarás con creyentes, te reunirás con tu familia si Dios quiere y han aceptado la verdad, ¿no? Entonces recibirás un saludo de paz, y también significa saludos para vosotros, gente del lado de la derecha. Y salam, por cierto, traducimos como paz, realmente en la lengua árabe significa seguridad. Es decir, tú en esta vida estás a la intemperie, puedes obtener, es decir, puedes ser afligido por cualquier tipo de enfermedad, dolores psicológicos, pierdes a alguien que te gusta, te deja tu mujer, tienes una pelea, tienes enfermedades físicas. Salam significa seguridad, ¿vale? Significa no tendrás nada que te amenace. De hecho, cuando los musulmanes decimos salamu alaikum, realmente ¿qué es lo que estamos diciendo? Puedes estar seguro de que no te voy a hacer nada malo, ¿vale? El profeta, por ejemplo, alayhi salatu wassalam, dijo al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. El musulmán, perdón, es aquel del cual el resto de musulmanes están a salvo de su mano y de su lengua, ¿vale? O sea, la raíz salam es eso. Cuando tú le dices a alguien salamu alaikum, pero luego hablas mal de él o le criticas en su espalda, le estás clavando, le estás apuñalando por la espalda, entonces no es salamu alaikum, es mentira, ¿vale? Cuando tú le dices salamu alaikum, significa, tío, puedes estar tranquilo porque yo no te voy a hacer nada. Eso es lo que significa realmente la palabra salamu alaikum. Y a esa persona se le dirá salam. Cuando la gente entra al paraíso se le dice salamu alaikum. Quiere decir, para vosotros a partir de ahora habrá absoluta seguridad.
¿vale? Se acabó, alhamdulillah, se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor, se acabaron los malos rollos, los conflictos sectarios, las tonterías, las riñas, el dolor por perder a gente que quieres, etcétera, etcétera. Pero, por el contrario, wa imma in kana min al-mukaththibin, pero no obstante, si esa persona que se está muriendo fue uno de los que negó la verdad, el mukaththib lo que tiene es que significa persona que niega la verdad, rechazas la verdad. Es decir, viene alguien que dice la verdad y yo digo, este es un mentiroso, no le creáis. Pero otra segunda acepción es que, claro, para tú demostrar que eres un mentiroso tienes que mentir, porque realmente le está diciendo la verdad. Si alguien dice la verdad y yo quiero demostrar que es un mentiroso, ¿qué voy a hacer? Mentir acerca de él, ¿vale? Voy a decir, como dijimos ayer, voy a decir, Mahoma sufría alucinaciones, como dicen algunos de estos investigadores supuestamente, Mahoma copió de la Biblia, Mahoma no sé qué, ese tipo de persona que decía mentiras para señalar como mentira aquello que es verdad, ad-dallin, y además estaban perdidos, o sea, estaban extraviados, no encontraron el camino. Y alhamdulillah, generalmente la persona que está extraviada extravía a otros. Y ese es uno de los problemas. Desde la perspectiva del Islam, si yo, por ejemplo, escribo libros para demostrar que Mahoma sufría alucinaciones, yo cargaré parte de esa culpa, porque yo he desviado a otras personas, ¿vale? Entonces, si fuiste ese tipo de persona, fanuzulun min hamim, a esa persona lo que se le va a dar es agua hirviente, básicamente, wa tasliyatu jahim. Esa persona se le va a hacer entrar o se le va a meter en el infierno, y luego Dios concluye diciendo, in hada lahu haqqul yaqin, indudablemente él, refiriéndose al Corán, es la verdad de certeza. No sé si hemos tratado este tema ayer o anteayer, no me acuerdo, pero cuando tú en árabe dices, por ejemplo, si yo te digo, yo no me creo las cosas hasta que las vea, por ejemplo, ¿vale? Es decir, yo no puedo tener certeza de algo hasta que lo vea. Como dijimos, la perspectiva del Islam es, incluso si tú no lo llegas a ver, puedes tener certeza de que algo es verdad, si haces la investigación pertinente y eres expuesto a los signos de Dios, básicamente. Dios dice, este Corán es haqqul yaqin, es la verdad, y además puedes estar totalmente seguro, ¿vale? Yaqin significa certeza, es la verdad y además puedes estar totalmente seguro. Si eliges ser uno de los que niega, o uno de los que toma por falso, o uno de los que acusa de que algo es falso, especialmente la persona que se da cuenta que es verdad, pero por razones de interés, incluido interés económico, decide oponerse, que definitivamente era el caso de muchos en la ciudad de Mecca. Tienes que tener en cuenta eso, que este Corán realmente es una verdad y además es una verdad de certeza. Y luego el último versículo es muy similar al último versículo de muchos suras que son, podrías decir, polémicos o están respondiendo, ¿no? Dios dice, fasabbih bismi rabbika al-azim. Tú lo que tienes que hacer, refiriéndose al profeta, incluso las personas que vais a transmitir el Islam, tú lo que tienes que hacer es enaltecer a Dios. Y es muy interesante porque ayer dijimos que los ángeles, cuando Dios crea al ser humano, dicen, vas a crear al que derrama, vas a crear al que extiende la corrupción y derrama la sangre, mientras que nosotros hacemos tasbih, es decir, nosotros declaramos tu gloria o declaramos que tú estás por encima. Es decir, para los ángeles, insisto, hacer tasbih es el contrario de hacer el mal, ¿vale? La persona que realmente enaltece a Dios es la persona que hace el bien. Esa es la postura de los ángeles. Entonces, cuando aquí Dios te dice, cuando estás en una postura polémica y tienes a gente que niega la verdad, ¿cuál es tu respuesta a ellos? Sabbih bismi rabbika. A través del nombre de tu Señor, a través del nombre de Dios, tienes que enaltecerle. Es decir, tu respuesta ante la burla, hay muchas suras del Corán que acaban así. Final de Surah Qaf, Dios dice, Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alayhim bijabbar. Dios dice, yo sé perfectamente lo que ellos dicen. Y a veces lo que ellos dicen te duele. ¿Por qué vosotros ponéis bombas? ¿Por qué no sé qué la mujer? ¿Por qué las chorradas de siempre? Dios dice, yo sé perfectamente lo que ellos están diciendo. Y tú, وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ, tú no eres un segurata por encima de ellos, ¿vale? Dios no te ha puesto a ti para que les vigiles, que acepten la verdad. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Es decir, cuando alguien se burla de tu religión, tú no tienes por qué decir, no, ven aquí que te voy a demostrar que no sé qué. Dios no te ha puesto como segurata. Hermano, yo te doy la verdad, si te gusta la aceptas y si no te gusta no. Eso sí, hay que explicar la verdad, eso sí que es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Dios dice, yo no te he puesto como segurata. Entonces, cuando la gente habla así, en respuesta tú tienes que hacer enaltecer a Dios, rezar más a Dios. Es decir, es como que la respuesta en el Islam, cuando alguien ataca al Islam, es que tú haces tasbih, rezas más, etcétera, etcétera, pero hemos dicho que el tasbih, desde la perspectiva de los ángeles, es hacer las acciones correctas, o hacer las acciones que Dios espera. ¿Cuál es tu respuesta cuando la gente hace caricaturas del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam?
quemar contenedores. Quiero decir, y es gracioso que... y una vez le comenté a un musulmán, salían las noticias que estaban quemando coches y no sé qué. Claro, en el Islam dañar la propiedad ajena está totalmente prohibido. Tú dices, ya, pero estamos cabreados porque han insultado al profeta. Cuando el profeta te enseña, alayhi salatu wassalam, a tener un tipo de conducta y tú haces todo lo contrario, quemando esos contenedores y esos coches, aparte de que ellos han insultado al profeta, tú estás insultando al profeta. Quiero decir, es muy interesante que decimos, voy a defender al profeta a través de acciones que son todo lo contrario a lo que él hubiera aceptado. No es por enrollarme. En un Twitter me acuerdo que una vez alguien puso algo malo del Islam y una hermana empezó a insultarle, pero unas palabrotas, o sea, todas las palabrotas del diccionario las puso ahí. Claro, yo le puse a ella, a ver, como musulmanes no deberíamos decir estas cosas. Y ella se enfadó, me dijo, ¿y dónde está tu barba? Y yo le dije, bueno, no me ha salido barba, si te sirve de consuelo. Y le dije, pero es igual, quiero decir, el hecho de que yo te diga de buena fe algo y me contestes eso es porque te he tocado el ego. Quiero decir, esa persona está insultando el Islam, pero tú has dicho un montón de palabrotas que si el profeta las viera, alayhi salatu wassalam, diría, tú no me estás defendiendo a mí, yo no tengo nada que ver con esta actitud, ¿no? Entonces cuando ellos responden mal a este mensaje, tú lo que haces es tasbih, es decir, reconoces que Dios está por encima y haces las acciones correctas, es decir, no cometes esas acciones agresivas, es decir, extender la corrupción y derramar la sangre, como los ángeles vendrían a estar diciendo, ¿no? Suratul Baqara. Entonces tienes que reconocer, enaltecer a Dios, alhamdulillah, a través de palabras, rituales, por supuesto, rezar, y acciones, ¿vale? Es lo que quiero subrayar. A tu Señor, de nuevo, tu Rabb, aquel que te está cuidando, que te está sustentando, al Azim, el grandioso. Y una de las cosas sobre estas alusiones constantes a la grandeza de Dios, como por ejemplo la frase Allahu Akbar, es que tú te recuerdas a ti mismo la grandeza de Dios ante las tonterías de este mundo. Por ejemplo, si en este mundo yo recibo presiones, recibo personas que se están metiendo conmigo, que están insultando al Islam, ¿qué es lo que tú tienes que recordar? Que Dios está muy por encima de esta gente. No te tienes que desesperar por las tonterías que te diga una persona ignorante, ¿vale? Y si lo haces es porque realmente no has llegado a abarcar la grandeza de Dios. Si una vez entiendes lo grandioso que es Dios y lo insignificante que son las personas que critican el Islam, dices, ¿qué sentido tiene que yo reaccione violentamente? Es más, ¿acaso el profeta reaccionaba violentamente, alayhi salatu wassalam? Es decir, tenemos muchos incidentes en la vida del profeta en los que la gente se comportó mal y él nunca respondió mal. Nunca respondió. Y a veces se le pidió, haz dua, invoca a Dios para que destruya a esta tribu. Y el profeta dijo, a mí no se me ha enviado para destruir a la gente, sino como una misericordia para la gente. Entonces cuando alguien venga y te diga, vuestro Mahoma no sé qué, ¿tú qué vas a hacer? ¿Respondes con misericordia? No, mira, yo te voy a decir la información verdadera, porque te están lavando el cerebro en la televisión. Quiero decir, esa persona es una pobre persona que ha sido mal informada. ¿Y tú cómo respondes? Con el tasbih. Es decir, enalteces a Dios en tus acciones, en tus palabras, en tus creencias y en tus acciones, ¿vale? Haciendo las cosas que son correctas. Si Dios quiere, ahora después de rezar hablaré de Suratun Najm, que toca un tema bastante diferente, pero en mi opinión es súper interesante, así que os pido que estéis, no os vayáis, si Dios quiere. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة